Bendiciones. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Gracias por participar de este discipulado y te saludo y recuerda mi deseo siempre que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Vamos a entregarlo en oración al Señor y que Él nos bendiga y sobre todo pues que Él nos hable. Y después vamos a adorar con un canto. Acompáñame. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno. Amado Dios, te ruego, háblanos. Que tu palabra, Señor, siempre sea un refrigerio, Señor, y una luz en el horizonte. Señor amado, te damos gracias por tu amor. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Y si alguno está atravesando alguna situación adversa, Padre, bendícelo, guárdalo, protégelo y sobre todo dale una solución. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste y en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré
No hay como tener plena confianza en el Señor. Como dice el canto, es por el amor de Él para con nosotros que Él nos permite estar en esa confianza. Pero, ¿qué es esto del amor? ¿O qué es esta palabra tan pues repetida en muchos ambientes y tan mal interpretada? Por ejemplo, en los medios seculares, cuando dicen hagamos el amor, pues se interpreta como que si fuera una relación sexual. Una pareja viene y le dice el novio o el chico a la chica, es que yo te amo, ¿verdad? Es como una expresión de decir, tú me interesas. Pero realmente el amor en sí, la esencia de lo que significa, es algo muy profundo cuando uno lo mira desde el principio de la Escritura. El amor, pues, tal como el Padre lo trata de explicar, es que cuando uno lo logra dimensionar la profundidad de él lo compara como que si fuera, oye esto, como que si fuera algo muy solemne, muy sublime. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de los tiempos de su venida, que hay algo particular que va a suceder. Y dice que en los tiempos de su venida va a haber un aumento de la maldad o la iniquidad. Y dice así en Mateo 24:6, y el amor de muchos se enfriará. Pero el amor como tal, el Señor lo expresa, un amor sublime, un amor santo. Y por eso es que ahora traigo para contigo este nuevo discipulado, llamado los enemigos del amor. Y entendemos que hemos visto cuántas malas concepciones hay del amor, pero hoy vamos a entender realmente cuáles son los conceptos que deberíamos de corregir en nuestra vida. Bueno, para comenzar, yo te decía que el Señor mismo habla del amor, es una fortaleza, es algo muy especial. Dice Cantar de los Cantares de esta manera. Mira cómo dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque, y mire esto, como dice, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. Entonces, cuando uno interpreta un verso como este, dice que el amor es tan comparable como la muerte misma. Pero uno dice, ¿qué es la muerte? Bueno, es lo contrario a la vida. ¿Qué es lo más preciado de todo individuo que podríamos interpretar? Es tener vida. Tener vida, sobre todo si es vida en abundancia. Y el Señor te dice en este verso que para Él el amor es tan solemne, tan fuerte, que nosotros deberíamos de tenerlo como un sello en nuestro corazón continuamente. O sea que en otras palabras da a entender de que si nosotros estamos abrigados en el amor del Señor, es como tener una fortaleza contra cualquier adversidad. Y para que podamos dimensionar hasta dónde llega esa fortaleza, es porque Él mismo dice que Él, el mismo Padre, es amor. Mira, cuando vemos las características de los nombres de Dios, encontramos que Dios dice, yo soy Jehová, por ejemplo, es sanador, Jehová Rafa.
Yo soy Jehová proveedor, Jehová Jireh. Yo soy tu gloria, Jehová el Shaddai, por ejemplo, que las maravillas que vemos en él es en él. Y así encontramos Jehová de los ejércitos, Jehová mi bandera, Jehová Nisi, pero él también encontramos que él se define, y esta es todas las definiciones que te hablé del Padre son del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no comparan a Dios con esta figura del amor. Por eso dice aquí en el 1 Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dando a entender de que si nosotros somos espirituales, creyentes de un Dios vivo, una de las características del creyente es que de él emana un amor que sale de su interior sobrenatural. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. El que tiene a Dios en sí, una de las características es que brota de su interior esas cualidades, ¿verdad? Y para que podamos ver el amor tan grande que Él nos da, pues este verso que es el clásico de muchos. Este verso que dice de esta manera: porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este discipulado de hoy, vamos a estar observando cuáles son aquellos conceptos del amor que realmente no, en lugar de darles valor a una vida espiritual, nos pueden debilitar en alguna área. Y de esta manera, pues, le hemos llamado enemigos del amor. Y estos enemigos son los que no edifican al creyente. Bien, en la Escritura habla de muchos amores que no son agradables a los ojos de Dios. Y hoy vamos a ir recorriendo algunos de ellos. Vamos alrededor, en la Escritura yo he encontrado muchos de estos, que son como 21, y vamos a ir a lo largo de nuestros discipulados meditando en cada uno de estos enemigos que pueden perjudicar al creyente. Mire aquí, por ejemplo, uno dice el amor al dinero, el amor a la abundancia, el amor al soborno, el amor al reconocimiento de los hombres, el amor a la vanidad, el amor a la violencia, el amor al mal, el amor a la maldición, el amor al juramento falso, el amor a sí mismo, el amor al placer, el amor a la simpleza, a las palabras destructoras, el amor al sueño, el amor a la muerte, amor a las tinieblas, amor al mundo y amor a los saludos respetuosos. Bien, entonces luego de esta introducción, vamos entonces, no se despegue y descubramos qué es lo que nos puede perjudicar para crecer espiritualmente. Los enemigos del amor que Dios habla. Entonces empecemos con el primero, que sería el amor al dinero. Este es un verso muy clásico, muy conocido, pero muy interesante. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es muy importante que lea esto. Hay tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina, en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Entonces,
Tú dirás, entonces es pecado hacer dinero. No, el pecado es si, por ejemplo, el dinero se adueña de mi corazón. Aquí vemos varios conceptos muy importantes que habla que aquel que ama pues el dinero más importante que Dios, se convierte en una tentación o en un lazo. Podemos nosotros ser tentados, pero podemos romper esa, o más bien dicho, dominar esa tentación. Pero el problema es cuando ya hay lazo. Porque el que tiene el lazo es como un lazo hacia alguna adicción. Tiene que ser ministración para poder ser libre de ese. Ahora, ¿entonces es malo el dinero? No, al contrario. Dice Eclesiastés que incluso el dinero es un escudo. El dinero pues, es bien útil. Sin dinero no se puede pagar esto, no puede uno tener incluso algún gusto. Pero el problema es cuando nosotros le damos al dinero una autoridad, oiga esta, una autoridad sobre nosotros. Por eso es que es muy importante que cuando hablamos de dinero es, Señor, dame teniendo dominio propio. Así como tenemos que tener dominio propio sobre algunas debilidades de la carne, tenemos que tener dominio propio en la codicia. La codicia es un efecto, como lo mirábamos en el verso anterior, que nos obliga a desear, a tener mucho más de lo que, pues, de lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, ¿Dios quiere que estemos pobres? No. Sí, al contrario, Dios quiere que una de las características del Padre es bendecir. Por supuesto que el Padre anhela bendecir, pero buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las demás cosas, las bendiciones vendrán como añadidura. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13, 5 y 6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré qué podrá hacerme el hombre. El tener dominio propio y poder decir, Señor, te doy gracias por lo que tú me das, por lo que tú me ofreces. Esto es tener contentamiento con lo que tú tengas hoy en tu mesa. Si hoy te tocaron, pues, tortilla con sal, no hay como tener contentamiento y poderle decir, Padre, te doy gracias. Sé que esta no es tu voluntad, pero sé que si algo a ti te agrada es bendecir a tu pueblo. Señor amado, que esta restricción que estoy llevando me enseñe a seguir dependiendo de ti, a seguir confiando en ti, sabiendo que de ti viene la vida, que de ti viene la provisión, de ti viene como dice, el sustento. Y de esta manera, Señor, no voy a estar yo temiendo, no temeré, porque Él es el que me sostiene. Eso obliga a tener dominio propio. Y entonces yo logro sobreponer ante cualquier tristeza o amargura o tal vez lamento de no tener algo, es porque he logrado gobernar mi corazón con un tesoro que es su presencia. En Mateo 6, 19, 21 lo explica de esta manera. Léalo conmigo. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, donde ladrones ni penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón. Nuevamente, insisto, Dios quiere bendecirte. El anhelo del Padre es que seamos prosperados en todo, pero como prospera tu alma, como prosperan los deseos del corazón. Aquel que logra saber que teniendo mucho o poco, o se ha sido bendecido con bendiciones que sobreabundan, incluso comparado con otros similares, y sabe que la bendición es de Dios, él está completamente asegurado porque dice, mi corazón le pertenece al Padre. Y no voy a tener ningún tipo de gesto de decir, si algo me sale mal, entonces Dios ya no me quiere. No, sencillamente Dios da como también se puede perder. Entonces, solo confía, porque es muy importante que nosotros le podamos decir, Señor, que mi corazón esté confiado para poder yo quitar todo deseo o todo lazo hacia el dinero. Y esto me lleva a otro tipo de amor, porque dice la Escritura que existe entonces el amor a la abundancia, porque el problema es no solo ser prosperado, ¿no? Claro, Dios te va a bendecir, pero el problema es de que cuando miras que tienes esto y ya tienes un poco más y ya tienes más, llega un momento en que esto ya no puede cerrar el deseo de tener más. En otras palabras, podría ser una codicia, podría ser una avaricia, pero la Escritura le llama como el deseo, amor a la abundancia. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, el que empieza a poniéndose lazo con el dinero y quiere más, nunca se va a saciar, siempre va a querer más. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y esto, como le llama, es una vanidad, ¿verdad? Entonces, este concepto de querer más y más y más se llama avaricia. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que yo pueda tener dominio propio, a no ser tan avaro. El avaro es aquel que tiene más y tiene más. Y solo de pensar de que si tiene que ayudar al pobre, si tiene que hacer un gasto, si tiene que ayudar en la familia y que su cuenta va a bajar un poco. Y esto ya lo pone nervioso porque dice voy a tener menos. Ese es realmente es un fruto de la carne. El Señor Jesús los decía, él amonestaba de esta manera en Lucas 12:15, dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en bienes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que tenemos que ver dónde hacemos nuestro tesoro? El mismo Señor Jesús, cuando habla acerca de esto de la vida no consiste en lo material que tú puedas hacer en esta tierra, aunque esa bendición sí puede ser un testimonio para traer a alguien al conocimiento del reino de Dios, al conocimiento de Jesucristo, porque es una forma de poder decirle a la gente, mira, Dios, yo estaba así antes y Dios me bendijo y mírame ahora. Pero el problema no es que nosotros saludemos con la bendición, sino que saludemos con el Señor. Dice la Escritura de este creyente, Jesucristo habla de él, que este hombre viene y empezó a ser muy bendecido, pero empezó viendo sus graneros, sus propiedades, su patrimonio, y vio que estaba llenándose más y más y más. Y empezó él a meditar, todo lo que he hecho. Se le olvidó dónde viene la bendición, pero empezó él a mofarse de que todo lo que él tenía. Y dice que el Espíritu vino y comentó esto.
Mire cómo dice Lucas 12, 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Ahora sí me voy a poder jubilar. Ahora sí voy a poder descansar, comer, beber y divertirme. Voy a poder viajar y voy a poder salir porque ya hice lo que tengo que hacer. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Qué confrontativo, porque realmente no es que el Señor no anhele que tú seas bendecido. El problema es cuando tú empiezas a tratar de argumentar que eres muy habilidoso con las riquezas, con lo que Dios te aperturó o tú alguna vez le pediste a Dios. Y tú dices, ahora sí soy muy chispudo, muy topado. Y el Señor dice, el problema de esto es que empezaste a pegarte, amaste más las bendiciones que al que provee las bendiciones. Una forma de poder nosotros, ¿sabes qué? Con esto del dinero o de las riquezas, yo entiendo ahora, le puedo entender mucho más ahora, con mucho más concepto, por qué Dios permitió que Él dejó como instrucción que todos estuviéramos dispuestos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es que va a pedir dinero. No se trata de pedir dinero. Es de que el Señor te dice, si yo te digo a ti, hónrame con esto, te estoy dando a ti una válvula de escape para que puedas quebrantar toda avaricia, toda codicia o todo deseo de abundancia. Porque si estás dispuesto a despojarte, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, ayudando a los tuyos y honrando al Señor, ten por seguro que tú te estás quitando todo lazo de este tipo. Por eso dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, aquel que logra despojarse de lo material, utilizando esa válvula de escape, ya sea ayudando a los pobres, a los necesitados o honrando al Señor, prácticamente, sobre todo la honra al Señor, lo que está diciendo es, Señor, llena más mis graneros. Llénalos, porque de esa abundancia yo te voy a dar. Lléname del gozo de la vida, el mosto, porque del gozo que yo tengo, porque estoy dispuesto sé que tengo para poder bendecir, tú me das. Entonces, de esta manera, no solo recibes alegría, sino que también estás dispuesto a decirle, Señor, te doy gracias, abúndame más. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces vimos ahorita dos amores que son pero que hay que aprender a tener dominio propio para con ellos. El amor al dinero, el amor a la abundancia. Pero hay otro amor, que es el amor al soborno. ¿Cómo así? ¿Qué es eso del soborno? Bueno, sobornar es como pagarle a alguien o darle algún tributo o algún gesto económico a alguna persona para que me pueda resolver alguna situación que yo necesito. Que me pueda, por ejemplo, sacar de algún embrollo o alguna necesidad que yo tengo, ¿verdad? Eso podría ser. ¿Cómo funcionan los sobornos? Bueno, es muy utilizado los sobornos en
pues, en aspectos gubernamentales. Es muy conocido cuando hablan que hay mucha corrupción, y la corrupción es derivado porque, pues, para poder agilizar algún trámite o agilizar algo, algún permiso, o digamos, tener la venia para poder tener el derecho de venderle al gobierno algún producto, ya sea de material o de construcción o de cualquier tipo, estoy dispuesto a dar, que me reciban esa prenda. Eso es soborno. El problema del soborno es que puede convertirse en un deseo de estar haciéndolo, de desear hacerlo, y el otro desear recibirlo. Inclusive en Isaías 1:23 es muy claro cuando habla del soborno con los gobernantes. Entonces mire cómo dice el verso: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. Yo no conozco un país donde no exista ese tipo de compra venias, le podría decir. O sea, poder comprar la aceptación de algo. Pero soborno no solamente puede estar en el gobierno. Oye lo que te digo. Realmente uno puede tratar de congraciarse con cualquier persona que, si uno quiere obtener algo de él. Por ejemplo, puede ser hasta un líder espiritual. Yo quiero que este líder ore por mí. Entonces vengo yo y le digo, tome una ofrenda, pero en otras palabras, no es una ofrenda como dándosela al Señor, sino yo le estoy dando a algo para que él ore por mí. Y de alguna manera comprometen al liderazgo, a la persona porque él viene y aunque él con la intención de buscar la bendición de Dios, pero le pide a Dios que haga un milagro, pero la intención del otro fue comprar ese derecho de bendición. Realmente en la Escritura encontramos muchos personajes que quisieron de alguna manera pagar por los dones espirituales y de alguna manera decidieron aprovecharse de los dones de algunos. Por ejemplo, los discípulos, cuando estaban los apóstoles en el libro de Hechos, mencionan de varios, que sobre todo el mago Elifaz, que él cuando miraba que cuando ellos ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, ellos vinieron y Pedro particularmente reprendió directamente a este varón y le dijo, ¿cómo se te ocurre querer comprar el don de Dios? ¿Cómo se te ocurre? Esto no es correcto, no es agradable al Señor. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque realmente si algo puedo ver yo es que Dios te ha dado dones para el servicio de Él. No es para que podamos comercializar con ellos. El ejemplo que te tengo ahorita es el de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel, cuando oyó el sueño de Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor, para poder, como él ya tenía una respuesta, vino y le dijo, te voy a dar todo esto para si tú me respondes. Y qué expresión más linda la de Daniel, porque él le dijo, tú no me vas a sobornar por algo de lo que pues no merezco. Creo yo. Bueno, leamos este verso. En 2 Crónicas 19:7 dice, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. En otras palabras,
que el Padre realmente Él condena el soborno. Pero el verso que te quería hablar acerca de Daniel es en Daniel 5:17, donde dice, léalo ahí conmigo. Entonces Daniel respondió, ahí le decía el rey Nabucodonosor, y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la descripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Ahorita que me recuerdo, esto no fue con el rey Nabucodonosor, si esto fue con su nieto, ¿verdad? Belsasar. Y cuando él le interpretó, había una mano que estaba escribiendo en la pared, y eso fue lo que ellos vieron, porque el rey vino y él utilizó trajo las copas del templo para que ellos se sirvieran de estos elementos. Y cuando estaban utilizando los elementos sagrados, apareció esta mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Tequemen, bueno, manos, Mene, Mene decía, y Tekel no sé qué más. Y entonces necesitamos, ¿quién puede interpretar esto? Y fue cuando encontraron a Daniel. Y él, al interpretar, él dijo, yo no voy a ser sobornado por un don que Dios me dio. Señor amado, que podamos nosotros cuidarnos de saber utilizar esos talentos que Dios nos dio para no caer en ningún tipo pues, bueno, el mismo dice que el diablo dice que una de las razones por las que él fue desechado del cielo es, así lo dice Eclesiastés capítulo 24, que él fue desechado por las contrataciones que él hizo. En otras palabras, como que él vino y le pagaba, él comercializaba de alguna manera con alguno de los santos que estaban en esta dimensión, y así él logró convencer a la tercera parte de los ángeles, y todos estos fueron desechados. Tremendo. Sí, imagínense si el enemigo puede atar el corazón con ese tipo de contrataciones, ¿cómo no sería con nosotros humanos mortales? Pero la diferencia es que somos llenos del Espíritu Santo. Bueno, rápidamente sigamos y mire este otro amor. Amor al reconocimiento. Pero entonces no está mal ser reconocido. No, por supuesto que no está mal, pero cuando leas este verso vas a encontrar qué tipo de reconocimiento es el que es correcto. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Pero mire, a mí me dieron en el trabajo unas palmeadas. A mí me dieron, pues mis hijos me dijeron el gran padre y por eso me reconocieron. No. Dios puede utilizar inclusive a muchos de estos. E inclusive pueden ser ellos. El problema es cuando uno se convierte en él una atadura, a decir, ala, yo lo que logré, ala, eso es por mi capacidad, esto es porque yo soy muy, ya sea trabajador, muy esforzado, muy elocuente, muy amoroso. Deja que Dios utilice a las personas para que te reconozcan, porque Dios utiliza muchos medios, pero que eso no se convierte en una atadura. ¿Cómo poder romper ese tipo de atadura? Pues sencillamente, a mí me pasa, si algo yo he visto en mi vida es cómo es que Dios me ha bendecido enormemente. Es más,
Recuerdo una vez cuando trabajaba, que el vicepresidente de la compañía viene y me manda a llamar a su escritorio y me dice, Carlos, y he estado buscando entre todos y tenía en su escritorio un montón de currículums, y usted es el único que me convence para que yo sea el asistente, nada menos que el vicepresidente de la compañía. Y yo en ese momento siempre deseaba poderle servir al Señor tiempo completo, pero no era el tiempo. Entonces yo cuando me le oraba decía, Señor, si es lo que, y esto no es lo que te he pedido, pero si tú me tienes ahí es porque tú tienes un propósito. El Padre siempre tiene un propósito en todo. Y en cada posición donde yo fui atravesando, lo único que yo podía decir es, Señor, te doy gracias, porque tú eres el que pone y tú eres el que quita. No hay otro. Que Él se convierta en lo más importante. Porque Dios, si algo le agrada, es reconocer y premiar. Y esta es la parábola que el mismo Señor Jesús utilizó. Cuando dice, el reino de los cielos será como aquel hombre que se fue de viaje y él va a regresar, como cuando Cristo se va y él va a regresar. Y cuando él viene, dice que a todos sus siervos, a todos sus hijos, él les dio diferentes talentos. O sea, les dio como, qué curioso, ¿verdad? Utiliza la palabra talento, dándole a entender que les dio una cantidad de dinero. Pero la palabra talento que aparece en la escritura, en el español podríamos decir, le dio ciertos dones o ciertas virtudes, que podría utilizarse también como lo mismo. ¿Qué has hecho con esos dones y con esas virtudes? Entonces, aquel que se le dio mucho vino y él invirtió y obtuvo mucho. Es una ganancia por eso. O sea, para el reino de Dios, Señor, yo utilicé el talento y aquí te presento la gente que pues fue tocada, se acercó por lo que tú hiciste por mí. Y así a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno. Pero el de uno dice que él le respondió al Señor, es que yo tenía temor de ti, porque eres hombre duro. Entonces mejor lo guardé. O sea, ese don que me diste, eso que tú me diste, yo quise mejor. Dije, no, esto no es para mí. Y el Señor dice que a los que sí trajeron de vuelta algo, el Señor lo reconoció y premia. Por eso a él le respondía a estos de esta manera, como dice ahí en su pantalla. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es curioso porque cuando estamos pensando que es cuando el Señor regresó, el dueño esto es como cuando el Señor regrese, cuando Jesucristo venga a pedir cuentas de lo que tú hiciste en esta vida. Y si tienes algo que presentarle a Dios, Él te va a premiar. Y Él te va a decir, sobre mucho te pondré. ¿Dónde puede ser ese mucho te pondré? Sencillamente, la eternidad. Vamos a poder gobernar con Cristo con algo que podamos presentar. De lo que Él nos dio, es ese talento que podemos utilizar para seguirle, para servirle, para ser útiles para Él. Y nos vamos a gozar juntamente con Él, ¿verdad? Por eso, en la tierra es donde nos entrenamos. Señor, que todos mis talentos, todos mis frutos, todas mis glorias no son mías, sino son tuyas. Porque tú eres el que da, el que hacer y el hacer. Dice de esta manera, pero el que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Entonces, ¿está mal recibir condecoraciones de una entidad? No, entiéndame. Dios te quiere premiar y muchas veces Él utiliza hombres para premiarte. Pero está en tu corazón. Si tú dices que ese premio es
derivado a que tú pudiste por tus propios medios y porque eres muy topado, o porque le pediste a Dios una respuesta y que Él te ayudara, Él te bendijera para poder salir adelante. Es muy diferente. Yo tengo un sinnúmero de diplomas, tengo un gabinete lleno de premios que he recibido, y en todo nunca dejaré de decir que todo es porque Dios me usó, Él se quiso glorificar en mí y Él es el que hace todo esto. Bueno, pero sigamos viendo. Miremos este último que vamos a ver el día de hoy, y es amor a la vanidad. Mire cómo dice el Salmo 4:2. Dice esta manera. Léalo conmigo. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Mire, es curioso porque primero tenemos que entender qué es vanidad. Bueno, cualquiera diría, vanidad es aquel que le gusta estar con lo último de la moda, con el último traje, el último maquillaje, con el último conocimiento, con el último, el último, ponémosle un vehículo, una casa o cualquier cosa que puedas tener, pero que él viene y sale reluciendo, diciendo, miren lo que tengo, miren lo que he hecho, miren lo que soy yo. Casi muy parecido, como decía, amor al dinero, al amor a la abundancia, ¿verdad? O amor al soborno. Pero el ser vano, la palabra vanidad inclusive es vano, o sea, una palabra que significa que no tiene sustento, o sea, es como pura imagen. O sea, uno puede ver la imagen de alguien, ¡ala, qué bonito por fuera! Pero por dentro, decía Jesús, son puros sepulcros blanqueados, llenos de huesos. Por dentro hay hay muerte, no hay vida, ¿verdad? Entonces, Señor, todo lo que tú hagas, no quiere decir que no nos arreglemos, claro. A mí me gusta estar arreglado y presentable. Pero no por eso voy a tratar de lucirme, para decirme, mírenme, obsérvenme, ¿verdad? Porque realmente esto no le agrada al Padre. Mire cómo dice Eclesiastés, inclusive, para poder entender esto en el capítulo 1, cómo inicia el libro de Eclesiastés. Si un libro habla de la vanidad, en su gran porcentaje del libro es el libro de Eclesiastés, que lo escribió Salomón. Él mismo se dio cuenta. Por ejemplo, aquí es interesante, antes de leer estos versos, recordar, Salomón, por ejemplo, era el hombre más sabio sobre la tierra. Salomón dice que hizo un templo como ninguno, era una de las maravillas que había en la tierra en ese momento. Y mucha gente que no llegaba para ir a conocer, Salomón no llegaba para dar a conocer su templo. No, él llegaba a dar a conocer su sabiduría. Mucha gente quería estar cerca de Salomón por su sabiduría, ¿verdad? Y lamentablemente después su misma sabiduría lo hizo caer, porque él amó muchas mujeres y él amó los dioses de todas estas mujeres que tuvo. Tuvo, imagínense, 1000 esposas, ¿verdad? Eso es un montón de mujeres. Bueno, pero miremos cómo dice este verso. Léalo conmigo, vamos a leerlo aquí. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién es? Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo
del sol. En otras palabras, él da a entender ahí de qué sirve el haber hecho tantas cosas en esta tierra si en algún momento no tuvieron un propósito de ensalzar o glorificar lo eterno. O sea, si esos tesoros que yo hice únicamente vinieron a ser un tesoro para mí mismo, no hice tesoros para los cielos. No hice tesoros para lo eterno. Entonces, ¿de qué sirve? Se volvió una vanidad. Yo a muchas personas o amigos, discípulos, les digo, ¿sabes? Que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, si eres cristiano, si eres un hombre espiritual, todo lo que tú hagas aquí en la tierra es tu escuela, es tu universidad para lo que realmente vas a hacer en esa eternidad. Entonces, si tú en esta tierra lo que quieres es lucirte lo que has hecho, realmente estás perdiendo el tiempo porque realmente eso no es vano. Vano, está vacío, no tiene sustento. No quiero decir que lo que hagamos no es bueno mostrarlo. Claro, si en ese momento lo que mostramos es lo que el Padre provocó, lo que Él hizo en tu vida, sin que tú saludes con lo que tú has hecho. No hay como mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida por lo que Él hizo para romper cualquier aspecto de vanidad. Y esto de la vanidad pues se vuelve algo mental, porque así lo dice Pablo cuando le escribió a los Efesios, que tengan cuidado, porque a veces la misma mente nos puede confabular o meter, ahí sí que zancadilla. Mire cómo dice capítulo 4, versos 17 y 18, y con esto prácticamente terminamos. Esto digo pues, yo afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, aquí le está hablando Pablo a creyentes que aunque han oído del Evangelio, han oído de Jesús y que caminaron con Jesús, pero aún seguían arraigados, aún en su mente estaban atados a las cosas de la tierra. Y eso se llama, pues, atados a cosas vanas, a una vanidad de la mente. Y esto hace que tengan una ignorancia de lo que realmente Dios quiere hacer en sus vidas. Y muchas veces no entra porque hay una dureza. Que, Señor, podamos hoy poder derribar de nuestra vida estos enemigos que nos apartan de ti. ¿De qué enemigos estamos hablando? Bueno, hoy pues te hablé del amor al dinero, el amor a la abundancia, el amor al soborno, el amor al reconocimiento y el amor a la vanidad. Señor, ayúdame a que ninguno de estos aspectos se vuelvan en mi vida más prioritarios de lo que tú eres. Que podamos siempre servirte, amarte por lo que tú das y por lo que tú bendices, para amarte más a ti que a la misma bendición. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti hoy, bendecirte y pedirle a Dios que se esté siempre contigo en todo lo que emprendas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana, y ahí donde estás, Señor, te ruego, seas tú, Señor, propicio y fortalécenos
edifica en nosotros y podamos derribar delante de nosotros todo tipo de amor que pueda haber al dinero, amor a la abundancia, amor al soborno, el amor, Señor, al reconocimiento o el amor a la vanidad. Y de esta manera, Señor, poderte amar en gran manera. Señor amado, al mismo tiempo aprovecho para bendecir a aquel que está atravesando alguna situación, alguna prueba. Señor, si es una prueba de enfermedad, sánalo, te lo pido. Si es una prueba de escasez, suple, te lo pido. O es algún problema de relaciones en su familia o sus amigos o en su trabajo, Señor, resuelve, restaura esas relaciones, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, Dios me los bendiga, sean todos bendecidos.